En Mesopotamia, los archivos y archiveros se encuentran en palacios y templos, entre otros lugares dignos o sagrados. También se encontraban en instituciones fundamentadas en la seguridad de los derechos políticos, religiosos, económicos, y estos se conservaban desde el siglo IV o cuarto, para ser exactos, desde el año 4300 a.C. Esto se hacía en grandes piedras llamadas lápidas. Mientras que en el siglo V en Egipto es básico el archivo o archivero. Se tenían que volver a hacer los archivos cada vez que se presentaba una inundación del río Nilo. El factor que hace que los archivos en Egipto sean abundantes en la materia escrita o escritoria es, se escriben sobre el papiro, que tiene ventajas y desventajas. La ventaja, la desventaja es porque era muy frágil, pero la ventaja es que era muy barato. Este material era fácil de escribir en tinta. Se escribía con pinceles hechos en juncho y se podían guardar en forma de rollos y se puede tener gran cantidad de documentos en poco espacio. Grecia aportó la palabra archivo y el diseño de edificios en la edad moderna y contemporánea. Allí utilizaban tablillas de arcilla. La documentación llevaba archivos de la economía. Los documentos eran guardados en el templo y su ingreso era restringido. En el siglo V iniciaron con las tablillas de madera. Dieron paso a la creación de la escritura utilizando sangre animal. En Roma utilizaban tablas de madera, archivaban sus ideas y llevaban un control económico. En los archivos se conservaban las fórmulas sagradas que se utilizaban en los sacrificios. En el año 78 a.C. se construye el Tabularium, archivo central de Roma. Existieron archivos imperiales, tabularios provinciales y tabularios municipales, lo cual fue de gran importancia para la epigrafía y para la historia del archivo. Edad Media. En Edad Media solamente se conservaban los archivos en los monasterios. Se dio en España en la decadencia del archivo romano gracias a los bárbaros. Lo que tenían el desarrollo de los documentos era el rey, el señor feudal y el arzobispo. Principalmente se encontraban los archivos de la economía eclesiástica como los ingresos y egresos de la iglesia. Se conservaban también los documentos de propiedades y privilegios feudales. En el siglo XII se recupera el derecho romano. Se introduce una clasificación sistemática, cronológica y se conserva la información en legajos. En el siglo XIII y XIV se comienzan los archivos locales. El Renacimiento. En 1540 nace el primer archivo de la corona. En 1545 Carlos I crea el primer archivo llamado Simancas. En el siglo XVI organizan los documentos dispersos. En el siglo XVII mejoran todos los métodos del archivo. En el siglo XVIII investigan los archivos. Ilustración. En el siglo XVIII se da la tendencia racionalista que conservan todos los documentos. Es aquí donde los archivos se dividen en dos: Archivo de Indias y Archivo de Sevilla. Se creó en 1785 por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, hasta entonces dispersa en diferentes archivos: Simancas, Cádiz y Sevilla. La creación de estos archivos se dieron por dos razones fundamentales. Por una parte, la falta de espacio en el Archivo General de Simancas y por otro, en línea con el espíritu de la Ilustración.
En octubre de 1785 empiezan a llegar al archivo los primeros documentos. Desde entonces y en distintas remesas se van incorporando los fondos de las principales instituciones relacionadas con las Indias hasta convertir al archivo en el principal depósito documental para el estudio. Los documentos que hoy conservan estos archivos ocupan más de 9 kilómetros lineales de estantería. Se trata de unos 43.000 legajos con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Revolución Francesa. Fue uno de los acontecimientos que marcó el rumbo de la historia mundial, ya que se generan cambios a nivel social, políticos y culturales. Acontecimientos que se debían documentar y preservar para la historia. De ahí a que la archivística evolucionó también. En 1794 se crea el Archivo Nacional y los archivos de carácter público. 1836 los archivos religiosos ahora pasan a ser del Estado. 1844 se reconoce el archivo. 1858 se crea el cuerpo facultativo. 1868 se inicia la publicación del archivo. En el siglo XIX se inicia el periodo del desarrollo archivístico, como también se configura la archivística como una disciplina creciente, cuyas necesidades de partida, de inicio, fueron buscar concentrar la documentación y concebir un sistema global de organización de los documentos. Se empieza a diferenciar el archivo, que es el archivo histórico y el archivo administrativo, creando grandes depósitos documentales para concentrar fondos. Nacen también dos elementos de descripción, que es la analítica y la sintética. La analítica busca que los documentos sean organizados en un orden paleográfico, diplomático e histórico. Y la sintética busca describir la mayor cantidad posible de la documentación. El siglo XX se caracteriza por la consolidación de los avances que fueron experimentados y se empieza a dar una producción profesional más abundantes. En los países más desarrollados empieza a aumentar la sensibilidad social por los archivos, como también empiezan a crecer los archivos privados. Por otra parte, se empieza la creación de redes y de sistemas de archivos. En la Segunda Guerra Mundial se marca el despliegue de la archivística por la necesidad que se tiene de investigar y de difundir el conocimiento de estos. Y por ello se acaba el aislamiento de los archivos, ya que se crean redes de cooperación y de sistemas de archivos.